¿Te has sentido alguna vez atrapado en una situación sin salida? Ese momento en el que parece que tus fuerzas no bastan y que todo esfuerzo es en vano. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que lo imposible, aquello que te detiene, es justo el terreno donde Dios actúa con mayor poder? Puede que suene radical, pero la verdad es que tus limitaciones son solo el comienzo de lo que Dios puede hacer. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Estas palabras no son solo un consuelo, sino una invitación a creer en algo mucho más grande que tus capacidades. Imagina qué diferente sería tu vida si pudieras mirar tus problemas no como barreras, sino como oportunidades para experimentar el poder de Dios. Tal vez llevas tiempo luchando con una enfermedad, una relación rota o un sueño que parece inalcanzable. Este video no solo te mostrará cómo superar esas dificultades, sino que te abrirá los ojos a historias reales y transformadoras que demuestran que Dios siempre cumple lo que promete. ¿Estás listo para descubrir cómo lo imposible puede convertirse en una realidad en tus manos? Este recorrido no solo será inspirador, será desafiante. Te mostraré cómo la fe, la obediencia y el poder de Dios se unen para transformar vidas y abrir caminos donde no hay salida. Desde los milagros de la Biblia hasta las promesas que se cumplen aún hoy, entenderás que la verdadera limitación no está en tu capacidad, sino en tu disposición para confiar. Quédate conmigo, porque lo que viene puede cambiar tu manera de ver la vida para siempre. ¿Te has encontrado alguna vez frente a un obstáculo que parecía insuperable? Ese momento en que tus esfuerzos no alcanzan y la desesperación toca la puerta. La verdad es que la naturaleza humana tiene límites, pero no es algo malo. Al contrario, nos recuerda que no somos autosuficientes. En Mateo 19:26, Jesús dice: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Aquí está la clave. Cuando nuestras fuerzas se agotan, el poder de Dios entra en acción. Imagina a alguien que lucha contra una enfermedad incurable o una situación financiera crítica. Desde nuestra perspectiva, todo parece perdido, pero la grandeza divina transforma el imposible en testimonio. El rey David entendió esto cuando enfrentó gigantes, no confiando en su fuerza, sino en el respaldo de Dios. Del mismo modo, nosotros debemos aprender a rendir nuestras cargas, permitiendo que el poder divino se manifieste. ¿Has intentado entregar tus imposibles a Dios alguna vez? En la vida cotidiana, muchas veces intentamos ser los héroes de nuestra propia historia, pero olvidamos que no estamos diseñados para cargar con todo. Reflexiona en esto. ¿Qué situaciones en tu vida has enfrentado solo, sintiendo que nada podía cambiar? La Biblia está llena de ejemplos donde lo que parecía un callejón sin salida se convirtió en el escenario perfecto para la gloria de Dios. Reconocer nuestras limitaciones es el primer paso hacia el milagro. Un ejemplo poderoso es cuando Pedro, lleno de dudas, salió del barco y caminó sobre las aguas en medio de una tormenta. Por un momento, confió plenamente en Jesús, demostrando que el enfoque en Dios supera cualquier barrera humana. De la misma manera, nuestras tormentas pueden transformarse en oportunidades para experimentar la grandeza divina. Lo único que necesitamos es dar ese primer paso de fe. Pero aquí viene la pregunta que cambia todo. ¿Qué estás dispuesto a soltar para permitir que Dios actúe en tu vida? Reconocer nuestras limitaciones no es señal de derrota, sino una invitación a un poder mayor. Y justo aquí, comenzamos a ver cómo la fe no solo nos conecta con lo divino,
sino que abre puertas donde solo veíamos muros, porque después de todo, ¿qué no puede hacer Dios cuando actuamos con fe? La fe es como una llave que abre puertas a lo que parece inalcanzable. Pero ¿qué es realmente la fe? Según Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No se trata solo de creer en algo, sino de confiar plenamente en que Dios puede hacer lo imposible. ¿Te has preguntado qué barreras podrías superar si ejercitaras una fe más profunda? Pensemos en un ejemplo cotidiano. Cuando siembras una semilla, no ves el árbol de inmediato, pero sabes que está creciendo bajo tierra. Así es la fe. Personas como Noé construyeron un arca sin ver lluvia, pero confiaron en la palabra de Dios. En tu vida, tal vez se trate de un proyecto que parece inalcanzable o un sueño que otros consideran irreal. La fe no solo te impulsa a intentarlo, te conecta con el poder divino que hace que todo sea posible. En muchas ocasiones confundimos la fe con optimismo, pero la fe va más allá. Es un acto de valentía que nos lleva a actuar, incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. Mira a Abraham, quien salió de su tierra sin saber a dónde iba, solo confiando en la promesa de Dios. Esa misma fe puede guiarte hoy, empujándote a dar pasos audaces hacia lo desconocido, confiando en que no caminas solo. Una forma práctica de fortalecer tu fe es recordar las promesas de la Biblia y aplicarlas a tu vida. ¿Tienes un problema que parece insuperable? Ora con pasajes como Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es como anclar tu esperanza en algo más sólido que tus emociones. La fe no elimina los desafíos, pero te da la fuerza para enfrentarlos con la certeza de que no estás solo. Y aquí está lo asombroso. La fe no solo abre puertas, transforma tu forma de ver la vida. Te permite ver posibilidades donde otros ven obstáculos. ¿Estás listo para dar ese paso y abrir la puerta a lo imposible? Porque al hacerlo, descubrirás que lo que parecía inalcanzable estaba siempre al alcance de la mano. Solo necesitabas confiar. ¿Te imaginas recibir una promesa que parece completamente irreal? Abraham y Sara vivieron esa experiencia cuando Dios les prometió un hijo en su vejez. En Génesis 18:14, Dios les pregunta, ¿acaso hay algo demasiado difícil para el Señor? Esta pregunta no solo desafió sus dudas, sino que también marcó el inicio de un milagro que parecía imposible. A pesar de su incredulidad inicial, esta pareja aprendió que cuando Dios habla, lo imposible se convierte en realidad. Sara se rió al escuchar la promesa, y no es para menos. Tenía casi 90 años, y la lógica humana decía que era demasiado tarde. Pero Dios no opera bajo nuestras limitaciones. ¿Cuántas veces hemos mirado nuestras circunstancias y pensado, esto es imposible? Tal vez sea un problema financiero, una relación rota o un sueño postergado. La historia de Abraham y Sara nos enseña que lo que parece un fin para nosotros es solo el inicio de la obra de Dios. La espera no fue fácil para ellos. Pasaron años sin ver señales del cumplimiento de la promesa. En ese tiempo tuvieron que aprender a confiar, a pesar de las dudas y los errores que cometieron en el camino. Esto nos recuerda que la fe no siempre es perfecta. Habrá momentos en los que cuestionemos, pero incluso en medio de nuestras dudas, Dios sigue fiel. ¿Te identificas con esta lucha interna entre la fe y la incertidumbre? Cuando finalmente nació Isaac, la alegría de Abraham y Sara fue indescriptible. Este hijo representaba no solo el cumplimiento de una promesa, sino también la confirmación de que Dios no falla. Del mismo modo, en nuestras vidas,
Dios puede transformar nuestras temporadas de esterilidad en tiempos de abundancia. La clave está en mantenernos firmes, confiando en que Él cumplirá lo que ha prometido. Pero aquí viene lo más emocionante. Si Dios pudo dar vida al vientre estéril de Sara, ¿qué puede hacer en las áreas aparentemente muertas de tu vida? Quizás no sea un hijo, pero puede ser un sueño olvidado, una meta inalcanzable o una relación que necesita sanidad. Porque al final, como veremos en la siguiente historia, Dios no solo cumple promesas, sino que también abre caminos donde no hay salida. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado, sin salida aparente? Así se sintieron los israelitas al quedar frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio acercándose rápidamente. La desesperación era palpable, pero entonces Dios hizo algo extraordinario. En Éxodo 14:21 leemos: El Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este y las aguas se dividieron. Este evento no solo marcó la liberación del pueblo, sino que demostró que Dios abre caminos donde los hombres ven barreras. Imagínate estar allí, viendo cómo las aguas se separan, creando un sendero seco. La lógica humana no puede explicar algo así, y quizá esa es la lección más grande. No necesitamos entender cómo Dios actuará, solo confiar en que lo hará. En nuestras vidas puede que el Mar Rojo sea una deuda, una enfermedad o un desafío personal. Cuando todo parece perdido, la fe nos recuerda que Dios tiene la última palabra. Lo interesante es cómo los israelitas reaccionaron antes del milagro. Se quejaron, dudaron y cuestionaron a Moisés. ¿No es eso lo que hacemos muchas veces? Ante los problemas, nos centramos más en las dificultades que en la solución divina. Pero Moisés, lleno de fe, les dijo: No tengan miedo, quédense quietos, que el Señor peleará por ustedes. Éxodo 14:13. A veces, lo único que necesitamos es dar un paso atrás, calmar nuestra mente y dejar que Dios actúe. Este milagro no solo fue un acto de poder, sino también un mensaje de esperanza para las generaciones futuras. Si Dios pudo abrir un camino en medio del mar, ¿qué situación en tu vida puede parecer demasiado difícil para Él? Piensa en cómo esto se aplica a tus propios desafíos. Tal vez necesitas cambiar tu perspectiva. En lugar de enfocarte en el problema, enfocarte en el Dios que tiene el control. Y justo cuando crees que el milagro es suficiente, Dios no solo abre el camino, sino que cierra las aguas tras los israelitas, asegurando su victoria total. ¿No es asombroso cómo Él no solo nos rescata, sino que también elimina lo que nos persigue? Pero esto no es todo, porque aún hay más historias de fe y milagros por explorar, como veremos en Jericó, donde la fe nuevamente derribará barreras intranspoниbles. Imagínate estar frente a una ciudad fortificada, con murallas que parecían indestructibles. Ese era el escenario que Josué y el pueblo de Israel enfrentaron en Jericó. Pero Dios les dio una estrategia poco convencional: caminar en silencio alrededor de la ciudad durante 6 días y en el séptimo gritar con todas sus fuerzas. En Josué 6:20 leemos: Las murallas cayeron y el pueblo subió a la ciudad. Este evento nos recuerda que la fe puede derribar incluso las barreras más imponentes. El pueblo podría haberse rendido ante lo absurdo del plan. ¿Qué sentido tenía marchar en círculos y tocar trompetas contra una fortaleza? Sin embargo, obedecieron, demostrando que la fe no siempre necesita lógica, sino acción. En nuestras vidas, esas murallas pueden ser problemas familiares, limitaciones financieras o incluso dudas internas. ¿Cuántas veces dejamos de avanzar porque la solución parece irracional?
La clave aquí es la perseverancia. Durante 6 días, el pueblo caminó sin ver ningún cambio. Este es un desafío que enfrentamos constantemente, seguir creyendo y actuando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. ¿Qué situaciones en tu vida requieren que sigas marchando, confiando en que el séptimo día traerá la victoria? Tal vez sea un proyecto que parece estancado o una relación que necesita restauración. Es fascinante cómo este milagro también refleja la unidad del pueblo. Todos participaron, desde los soldados hasta los sacerdotes, mostrando que la fe no solo es personal, sino también comunitaria. Si estás enfrentando una muralla en tu vida, rodearte de personas que compartan tu fe puede marcar la diferencia. Busca una comunidad que te apoye y te anime a seguir adelante. Cuando las murallas cayeron, no fue solo un triunfo militar, sino una muestra del poder de Dios que supera cualquier obstáculo. Y aún hay más por descubrir en las historias de la Biblia, como veremos con David, un joven pastor que derrotó a un gigante, demostrando que la fuerza de Dios no tiene límites cuando la fe está presente. ¿Quién no ha oído la historia del joven pastor que derrotó a un gigante? David, un simple adolescente armado con una honda y 5 piedras, enfrentó a Goliat, un guerrero experimentado y temido por todos. En 1 Samuel 17:47, David proclamó: «La batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos». Esta declaración no solo reflejaba su valentía, sino también su absoluta confianza en el poder de Dios para vencer lo imposible. Imagina la escena: el ejército de Israel temblando de miedo, mientras David, sin armadura ni espada, avanza con determinación hacia Goliat. Desde una perspectiva humana parecía una locura, pero David entendió algo clave. La victoria no dependía de su tamaño ni de sus habilidades, sino de su fe. ¿Cuántos gigantes enfrentamos hoy en día, ya sea en forma de desafíos personales, temores o problemas aparentemente invencibles? Lo que destaca en esta historia es la preparación de David. Aunque parecía un novato, había pasado años cuidando ovejas y enfrentándose a leones y osos. Esos momentos en el anonimato fueron fundamentales para fortalecer su fe y habilidades. Del mismo modo, nuestras pequeñas batallas diarias nos preparan para los desafíos más grandes. ¿Qué estás aprendiendo en tus luchas actuales que puede ayudarte a enfrentar a tus gigantes? David también nos enseña la importancia de usar lo que tenemos en lugar de envidiar lo que otros poseen. Saúl ofreció su armadura a David, pero él la rechazó, optando por su humilde honda. Este gesto nos recuerda que no necesitamos lo que otros tienen para triunfar. Dios puede usar nuestras herramientas simples para grandes propósitos. Quizás no tengas los recursos más impresionantes, pero con fe lo que tienes es más que suficiente. Y así, con una sola piedra, David derribó a Goliat, demostrando que la fe en Dios puede transformar cualquier batalla en una victoria. Pero esta no es la única historia de oración y milagros en la Biblia. Como veremos con el profeta Elías, la fe también puede traer lluvia en medio de la sequía, mostrando que el poder de Dios no tiene límites. Elías vivió en una época de crisis, cuando una sequía devastadora había azotado la tierra durante 3 años y medio. En medio de esta desesperación, Dios prometió enviar lluvia, y Elías, confiando en esa palabra, subió al monte Carmelo para orar. En 1 Reyes 18:45 vemos el resultado. El cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Esta historia nos recuerda que incluso en los momentos más áridos, la fe y la oración persistente pueden traer renovación y abundancia.
La escena es fascinante. Mientras todos dudaban, Elías se arrodilló y oró fervientemente, no una, sino 7 veces. Cada vez enviaba a su siervo a mirar al cielo y cada vez recibía la misma respuesta. No había señales de lluvia. ¿Cuántas veces nos rendimos después del primer intento? La perseverancia de Elías nos enseña que, aunque la respuesta tarde en llegar, nunca debemos abandonar nuestra fe. Finalmente, el siervo vio una pequeña nube en el horizonte, del tamaño de una mano. Ese pequeño indicio fue suficiente para que Elías anunciara el fin de la sequía. Esto nos muestra que los grandes milagros suelen comenzar con pequeños cambios. ¿Hay algo en tu vida que parezca insignificante ahora, pero que podría ser el inicio de algo más grande? A veces, basta con ver un destello de esperanza para renovar nuestra confianza. Elías también nos enseña sobre el poder de la oración específica y comprometida. No oró de forma vaga, su clamor estaba lleno de fe y certeza en la promesa de Dios. Si hoy enfrentas una sequía en tu vida, ya sea emocional, espiritual o financiera, ¿qué tal si empiezas a orar con la misma pasión y confianza que Elías? Busca promesas en la Biblia y decláralas sobre tu situación, sabiendo que Dios es fiel para cumplir. Y aunque la lluvia marcó el final de esa sequía, fue solo el inicio de un período de restauración. Esto nos lleva a reflexionar. Cuando Dios actúa, no solo responde a nuestras necesidades inmediatas, sino que también prepara el terreno para algo mucho mayor. Como veremos en el próximo milagro, el nacimiento de Jesús, Dios no solo envía soluciones temporales, sino que transforma lo imposible en esperanza eterna. El nacimiento de Jesús no fue un evento ordinario, sino un milagro que desafió toda lógica humana. María, una joven virgen, recibió el anuncio de que daría a luz al Hijo de Dios. En Lucas 1:37, el ángel le dijo: «Porque nada es imposible para Dios». Estas palabras no solo le dieron paz a María, sino que también nos recuerdan que los planes divinos siempre trascienden nuestras limitaciones y expectativas. María podría haberse llenado de miedo o incredulidad, pero eligió confiar. Su respuesta fue: «Hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38. ¿Cuántas veces enfrentamos situaciones donde todo parece estar fuera de nuestro control? María nos enseña que, incluso cuando no entendemos el plan, la obediencia y la fe pueden llevarnos a ser parte de algo mucho más grande de lo que imaginamos. El nacimiento de Jesús también marcó el cumplimiento de profecías que habían sido anunciadas cientos de años antes. Isaías 7:14 predijo que una virgen daría a luz a Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esto nos muestra que Dios no improvisa. Todo en su plan tiene un propósito y un tiempo perfecto. Si hoy sientes que tus oraciones no son respondidas, recuerda que Dios nunca llega tarde. Su tiempo es siempre el correcto. Además, el lugar y las circunstancias del nacimiento de Jesús nos enseñan una lección importante. No nació en un palacio, sino en un humilde pesebre. Esto nos recuerda que Dios no necesita escenarios grandiosos para manifestar su gloria. En nuestras vidas, los momentos más simples pueden convertirse en los más significativos cuando Dios está presente. ¿Qué humildes pesebres en tu vida podrían ser el lugar donde Él haga algo extraordinario? Y aunque el nacimiento de Jesús fue un milagro en sí mismo, solo era el comienzo de una historia que cambiaría el mundo para siempre. Su vida, muerte y resurrección serían la mayor demostración del poder de Dios sobre lo imposible.
A medida que avancemos, veremos cómo este mismo Jesús no solo transformó vidas en su tiempo, sino que sigue trayendo sanidad y restauración a los corazones, como en la historia del ciego que recuperó la vista. La historia del ciego de nacimiento es un recordatorio poderoso de que Jesús no solo restaura la vista física, sino también la espiritual. Este hombre, que nunca había visto la luz del sol, se encontró con Jesús, quien hizo lodo con saliva y lo untó en sus ojos. En Juan 9:11, el hombre declaró: «El hombre llamado Jesús hizo lodo, ungió mis ojos y ahora veo». Este milagro nos muestra que no hay condición tan permanente que Jesús no pueda transformar. Imagina vivir toda tu vida en oscuridad, dependiendo de otros para todo. Este ciego no pidió ser sanado, pero Jesús vio su necesidad y tomó la iniciativa. De la misma manera, a veces estamos tan acostumbrados a nuestras oscuridades que no creemos que algo pueda cambiar. Sin embargo, Jesús siempre está dispuesto a intervenir en nuestras vidas, incluso en los lugares más oscuros. Lo fascinante de esta historia es que Jesús usó un método poco convencional: lodo hecho con saliva. Esto nos enseña que los métodos de Dios no siempre tienen sentido para nosotros, pero siempre tienen propósito. ¿Cuántas veces descartamos una solución porque no se ajusta a nuestras expectativas? La fe nos invita a confiar en el proceso, aunque no lo entendamos completamente. El milagro no solo cambió la vida del ciego, sino que también provocó una discusión entre los líderes religiosos. Este hombre se convirtió en un testimonio viviente del poder de Jesús, enfrentándose con valentía a quienes dudaban. Del mismo modo, cuando Dios actúa en nuestras vidas, a menudo nos llama a ser testigos de su poder, compartiendo con otros lo que Él ha hecho. Y aunque este milagro fue extraordinario, era solo una muestra de lo que Jesús podía hacer. Así como restauró la vista de este hombre, también multiplicó panes y peces, demostrando que su poder no tiene límites. En la siguiente historia veremos cómo Jesús no solo suplió una necesidad física, sino que también enseñó una profunda lección sobre la abundancia y la provisión divina. Imagina estar en un lugar remoto, rodeado de miles de personas con hambre, y tener solo 5 panes y 2 peces para alimentarlos. Este era el escenario cuando Jesús realizó uno de los milagros más recordados. En Mateo 14, 19, 20 leemos: Jesús tomó los panes y los peces, dio gracias, los partió y los dio a los discípulos. Todos comieron y se saciaron. Este acto no solo satisfizo una necesidad física, sino que mostró el poder de Dios para transformar lo poco en abundancia. Los discípulos estaban preocupados, viendo la situación como un problema imposible. Pero Jesús les dio una lección clave. No se trata de cuánto tienes, sino de a quién se lo entregas. ¿Alguna vez te has sentido insuficiente o con recursos limitados para enfrentar un desafío? Esta historia nos recuerda que en las manos de Dios, lo que parece insignificante puede multiplicarse de maneras inimaginables. Un detalle interesante es cómo Jesús involucró a los discípulos en el milagro. Les pidió que organizaran a la multitud, distribuyeran la comida y recogieran lo que sobró. Esto nos enseña que la fe no es pasiva, requiere acción. En nuestras vidas, esto podría significar dar el primer paso en un proyecto, ayudar a alguien con lo que tenemos o simplemente confiar en que Dios hará el resto. Después de alimentar a la multitud, sobraron 12 cestos llenos, un detalle que subraya la abundancia divina. Este milagro no solo resolvió una necesidad inmediata, sino que también mostró que Dios siempre da más de lo que pedimos o imaginamos.
Si hoy enfrentas una situación de escasez, recuerda que Dios no solo puede suplir tus necesidades, sino que también puede desbordarte de bendiciones. Y mientras reflexionamos sobre este milagro, queda claro que Jesús no solo provee pan físico, sino también espiritual. Como veremos en la historia de Lázaro, su poder no se limita a la provisión diaria, sino que se extiende hasta vencer la muerte misma, revelando la profundidad de su amor y autoridad. La resurrección de Lázaro es una de las demostraciones más impactantes del poder de Jesús sobre la vida y la muerte. Lázaro había estado muerto durante 4 días y su cuerpo ya estaba en descomposición cuando Jesús llegó a Betania. En medio del dolor de sus hermanas, Marta y María, Jesús les recordó una verdad fundamental: Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Esta declaración no solo trajo consuelo, sino también esperanza de que lo imposible estaba por suceder. La escena es profundamente emocional. Marta cuestionó por qué Jesús no había llegado antes, mientras María lloraba desconsolada. ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios llega tarde en nuestras vidas? Sin embargo, Jesús mostró que su tiempo es perfecto y que incluso en nuestras pérdidas más profundas, Él tiene el poder de revertir lo irreversible. ¿Hay algo en tu vida que consideras muerto y fuera de toda esperanza? Cuando Jesús ordenó que quitaran la piedra del sepulcro, la incredulidad llenó el ambiente, pero con una voz firme, Jesús clamó: «Lázaro, sal fuera». Juan 11:43. Y lo impensable ocurrió. Lázaro salió envuelto en vendas, vivo una vez más. Este milagro nos enseña que no hay situación tan oscura o perdida que Jesús no pueda transformar. Si hoy enfrentas un momento de muerte espiritual, emocional o relacional, recuerda que Él sigue teniendo el poder de dar nueva vida. Un detalle significativo es que Jesús involucró a otros en el milagro. Pidió a los presentes que quitaran la piedra y luego que desataran a Lázaro de sus vendas. Esto nos muestra que a menudo Dios nos llama a participar en el proceso de restauración de otros. ¿Qué piedras podrías estar llamado a mover en la vida de alguien más para que experimente libertad y esperanza? Y mientras este milagro de la resurrección dejó a todos asombrados, también fue una preparación para un evento aún mayor, la propia resurrección de Jesús. Porque si Lázaro volvió a la vida por el poder de Cristo, en la siguiente historia veremos cómo Jesús no solo venció la muerte, sino que la derrotó para siempre, trayendo esperanza eterna a toda la humanidad. La resurrección de Jesús no es solo un evento histórico, sino el eje central de la fe cristiana. Después de haber sido crucificado y colocado en una tumba sellada, parecía que todo había terminado, pero en la madrugada del tercer día, el milagro ocurrió. En Mateo 28:6, el ángel proclamó: «No está aquí, ha resucitado como había dicho». Estas palabras no solo marcaron la derrota de la muerte, sino también el cumplimiento de una promesa eterna. Imagina la confusión y el miedo de las mujeres que llegaron al sepulcro esa mañana, esperando encontrar un cuerpo inerte. En cambio, hallaron una tumba vacía y un mensaje de esperanza que cambiaría el curso de la historia. Este evento no solo transformó sus vidas, sino que sigue siendo una fuente de consuelo y fortaleza para millones. ¿Qué significaría para ti saber que incluso la muerte no tiene poder frente al amor y la autoridad de Dios? Lo extraordinario de la resurrección es que no fue un acto aislado, sino parte de un plan más grande. Desde el principio, Jesús había hablado de su muerte y resurrección, pero pocos lo entendieron. Esto nos enseña que a veces los planes de Dios no tienen sentido en el momento, pero al final
todo cobra claridad. Si estás enfrentando momentos de incertidumbre, recuerda que la resurrección es la prueba de que Dios siempre cumple su palabra. La victoria de Jesús sobre la muerte no solo nos asegura la vida eterna, sino que también nos da poder para vivir de manera transformada aquí y ahora. Gracias a este milagro, podemos enfrentar nuestros propios sepulcros de miedo, fracaso o desesperanza con la certeza de que hay vida al otro lado. ¿Qué áreas de tu vida necesitan experimentar este poder de resurrección? Pero la historia no termina aquí. Después de su resurrección, Jesús comisionó a sus discípulos para llevar este mensaje al mundo entero. Y como veremos en el siguiente milagro, su poder no se detuvo ahí. En Pentecostés, el Espíritu Santo descendería sobre los creyentes, empoderándolos para continuar con la obra que comenzó aquel día glorioso en la tumba vacía. Pocas historias en la Biblia capturan tan vívidamente la lucha entre la fe y el miedo como la de Pedro caminando sobre las aguas. En medio de una tormenta, Jesús se acercó al bote de los discípulos, caminando sobre el mar. Pedro, lleno de asombro, le dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Mateo 14:28. Jesús simplemente respondió: «Ven». Este momento no solo mostró el poder de Jesús, sino también cómo la fe nos permite hacer lo imposible. Imagina la escena: el viento aullando, las olas golpeando el bote y Pedro dando un paso fuera de la seguridad de la embarcación. Durante unos instantes logró lo impensable. Caminó sobre el agua, desafiando las leyes de la naturaleza. Pero en cuanto desvió su mirada de Jesús y se enfocó en el viento, comenzó a hundirse. ¿No es eso lo que nos pasa a menudo? Cuando mantenemos nuestra fe en Dios, avanzamos, pero cuando nos enfocamos en las dificultades, el miedo nos paraliza. Lo impresionante de esta historia es cómo Jesús respondió al grito de ayuda de Pedro. Mientras se hundía, Pedro clamó: «Señor, sálvame». Y Jesús inmediatamente lo tomó de la mano. Esto nos enseña que incluso cuando nuestra fe falla, Dios está listo para rescatarnos. ¿Cuántas veces hemos sentido que nos hundimos en los problemas de la vida? Este relato nos recuerda que siempre podemos clamar a Jesús, quien nunca nos dejará caer. Pedro también nos da una valiosa lección sobre la importancia de atrevernos. Aunque comenzó a hundirse, fue el único discípulo que se atrevió a salir del bote. A veces, nuestra fe implica asumir riesgos, salir de nuestra zona de confort y confiar en que Dios nos sostendrá. ¿Qué pasos de fe podrías estar llamado a dar hoy? Tal vez sea iniciar un proyecto, reconciliar una relación o enfrentar un desafío que has estado evitando. Y mientras reflexionamos sobre este milagro, nos damos cuenta de que no solo se trata de caminar sobre las aguas, sino de caminar hacia Jesús. Cada paso de fe que damos nos acerca más a Él. Y como veremos en Pentecostés, el poder de Dios no solo nos sostiene en lo imposible, sino que también nos capacita para llevar su mensaje al mundo entero. Pentecostés marcó un antes y un después en la historia de la fe cristiana. En aquel día, los discípulos, reunidos en oración, experimentaron la manifestación del Espíritu Santo de una manera poderosa y transformadora. En Hechos 2:4 leemos: «Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen». Este evento no solo empoderó a los discípulos, sino que inauguró una nueva era de cercanía con Dios. Imagina el impacto. Hombres comunes y corrientes, que hasta ese momento estaban llenos de temor, de repente se levantaron con valentía para proclamar el Evangelio.
La transformación fue evidente. Pedro, quien había negado a Jesús 3 veces, se puso de pie para predicar a una multitud, llevando a miles a la fe. Este es el poder del Espíritu Santo, convertir nuestra debilidad en fortaleza y nuestras dudas en convicción. Pentecostés también nos enseña que el Espíritu Santo no discrimina. En ese día, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos recibieron su poder, cumpliendo la profecía de Joel 2:28. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto significa que este mismo poder está disponible para todos nosotros hoy. Si alguna vez te has sentido incapaz o insuficiente para cumplir un propósito, recuerda que el Espíritu Santo es quien capacita y guía. Un aspecto notable es cómo el Espíritu Santo unió a personas de diferentes culturas y lenguas en un solo propósito. Aquellos que estaban en Jerusalén escucharon el mensaje de los discípulos en su idioma nativo, demostrando que el Evangelio trasciende todas las barreras. En un mundo tan dividido como el nuestro, esta lección es más relevante que nunca. ¿Cómo podrías permitir que el Espíritu Santo te use para unir y edificar en tu entorno? Y mientras reflexionamos sobre este evento, recordemos que Pentecostés no fue un evento aislado, sino el inicio de algo mucho más grande. El Espíritu Santo sigue activo, transformando vidas y llevando el mensaje de esperanza a todos los rincones del mundo. Y como veremos en la promesa final, este poder culminará en un futuro glorioso, donde Dios hará nuevas todas las cosas. La Biblia culmina con una promesa extraordinaria, un futuro donde todo será renovado. En Apocalipsis 21:5, Dios declara: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Estas palabras no son solo una visión lejana, sino una garantía de que, al final, todo sufrimiento, dolor y muerte serán reemplazados por paz, alegría y vida eterna. Es una esperanza que sostiene a los creyentes en medio de los desafíos más difíciles. Imagina un lugar donde no hay lágrimas, donde la injusticia es un recuerdo distante y donde la presencia de Dios llena todo con luz. Este es el destino que Dios ha preparado para aquellos que confían en Él. ¿Cuántas veces enfrentamos momentos en los que la vida parece abrumadora? La promesa de nuevos cielos y nueva tierra nos invita a mirar más allá de las circunstancias presentes hacia una eternidad gloriosa. Lo asombroso es que esta promesa no solo transforma nuestro futuro, sino también nuestro presente. Saber que Dios está trabajando para restaurar todas las cosas nos motiva a vivir con propósito aquí y ahora. Esto podría significar ser agentes de cambio en nuestras comunidades, reflejando el amor y la justicia de Dios mientras esperamos su regreso. ¿Qué pequeño acto de bondad o justicia podrías hacer hoy que anticipe esa realidad futura? La descripción de la nueva creación en Apocalipsis es rica en simbolismo: un río de vida, un árbol que sana a las naciones y una ciudad donde Dios mismo mora con su pueblo. Estas imágenes nos recuerdan que la eternidad no es una idea abstracta, sino una realidad tangible que Dios está preparando. Y lo mejor de todo, esta promesa está abierta a todos los que acepten su invitación de gracia. Pero, como toda gran historia, el final es también un nuevo comienzo. La promesa de nuevos cielos y nueva tierra no solo nos invita a esperar, sino a prepararnos. ¿Estás listo para vivir con esa expectativa? Porque este futuro glorioso es la culminación de cada acto de fe y cada paso de confianza en el Dios que hace posible lo imposible. Después de todo lo que has leído, la pregunta clave es: ¿estás listo para dar un paso de fe?
Las historias que vimos no son solo relatos antiguos, sino recordatorios de que Dios sigue actuando hoy, transformando lo imposible en realidad. Pero aquí está la verdad. Todo comienza contigo. ¿Qué muro necesitas derribar? ¿Qué imposible estás dispuesto a entregarle a Dios? Porque si algo queda claro, es que cuando confías en Él, las circunstancias cambian y los milagros ocurren. Ahora, quiero invitarte a aplicar este conocimiento. No basta con saber que Dios puede hacer lo imposible, necesitas creerlo y actuar. Ora con fe. Busca su dirección en su palabra y empieza a dar pasos hacia ese sueño o meta que parece inalcanzable. ¿Qué podrías perder? Después de todo, cada acto de fe es una oportunidad para ver a Dios obrar de maneras sorprendentes. ¿Te animas a intentarlo? Y mientras reflexionas sobre todo esto, te dejo con un desafío. No te quedes solo con lo aprendido. Compártelo. ¿A quién en tu vida le vendría bien escuchar estas verdades? Tal vez, al hablarles de lo que Dios puede hacer, no solo fortalezcas tu fe, sino también la de ellos. Porque el cambio comienza contigo, pero nunca termina en ti. Por último, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así podremos seguir explorando juntos estos temas que no solo fortalecen tu espíritu, sino que también te preparan para enfrentar cualquier desafío con la confianza de que lo imposible no es más que un paso hacia el milagro. Nos vemos en el próximo video.